cosas de arriba. Pongan su atención en la cima, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros tenemos que identificarnos con algo diferente a lo que el mundo hoy está mostrando. No fuimos llamados a ser mejores hijos. Claro está que usted se convirtió en alguien diferente cuando conoció al Señor, pero la redención que Dios planeó para el ser humano no tiene nada que ver con rehabilitar a nadie. No, hermano, eso se le deja a los centros de rehabilitación. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita para ser nuevas criaturas. Ay, entonces, hermano Johan, ¿cómo hago yo para ser mejor? Muérete. ¿Cómo hago yo para no ser con esos pensamientos negativos y ser? Muérete, hermano. Deja de luchar con ese yo. Deja de pelear con ese. Crucifica la carne. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, tome ¿qué? Su cruz. Niéguese a sí mismo y el llamado a una vida superior no consiste en ser mejor persona, significa en morir rotundamente, porque Cristo es nuestro todo. Él es el centro de nuestra vida. Él es el que ha planeado una vida superior para nosotros, es decir, un estilo de vida, una práctica, una experiencia diaria de comunión con Él, con el Espíritu Santo, de sumergirme en la palabra del Señor, de descubrir lo que Él tiene para mi vida, y dentro de esa práctica diaria entonces descubro mi propósito. Vamos a leer y vamos a darnos cuenta de que dentro de este llamado a una vida superior tenemos un propósito. Y hay 3 pensamientos importantes que quiero compartir contigo en esta hora de la mañana. Este llamado a esa vida superior nos habla de 3 cosas. Número 1, esa vida superior es una vida de propósito. Dígale que está de su lado, una vida de propósito. Pensamiento número 2 es una vida espiritual. Y número 3 es una vida de abundancia. El versículo que hemos leído en Colosenses, el versículo 2 dice, poned la mira en, diga conmigo, las cosas de arriba. Las cosas de arriba nos habla de esa vida espiritual. Pero como es una vida de propósito, el versículo 1 dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire, el propósito suyo y el mío sobre esta tierra es Cristo. Cristo es quien se convierte en el propósito de nuestra vida. Todo lo que Él representa, este propósito de Dios para nuestras vidas en Cristo, simplemente consiste en que Él reúne todo lo que en algún momento por la caída del hombre fue fragmentado, y en Él se junta absolutamente todo, trayendo una restauración a la humanidad, siendo Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios, el centro y el punto de encuentro de todo, donde todo lo que Él restauró, todo lo que el pecado había dispersado, simplemente se unen en adoración y en alabanza. Cristo sentado a la diestra de Dios. Para que veamos esto de una manera diferente, quiero que me acompañe el Evangelio de Lucas, por favor. Y vamos a ver cómo hay un personaje aquí muy importante. Se reacciona frente a este propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. Diga conmigo, ¿cómo estoy respondiendo al propósito de Dios? ¿Cómo estoy respondiendo a ese llamado y a esa vida superior que el Señor nos ha hecho? Vamos a ir en Lucas, por favor, capítulo 1. Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a leer de Lucas capítulo 1, tal vez no nos vamos a mover mucho de aquí. Espero poder finalizar. Versículo número 5. Casi no veo aquí, creo que ya necesito gafas. ¿Tiene
subtítulo que dice ahí, anuncio del nacimiento de Juan? ¿Sí? Ok, entonces sí estoy bien. Versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes. ¿Estoy bien? Sí, ok. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo siguiente, ambos eran, ¿cómo eran delante de Dios? Eran justos y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Diga conmigo, pero no tenían hijo porque Elizabeth, ¿cómo era Elizabeth? Y ambos eran ya de edad avanzada. Puede tomar asiento. Todos conocen esta maravillosa historia. Nos habla del anuncio de Juan, quien se convertiría en el que prepararía el camino para nuestro Señor, el que nos vino a dar una vida y una vida superior. Y nos encontramos frente a un propósito de Dios, porque este era el diseño de Dios, traer a alguien que preparara el camino para el Salvador. Pero en respuesta a este propósito vemos la vida de Elizabeth. Zacarías, dice la escritura que era de la clase de Abías y su mujer era de las hijas de Aarón, no era cualquier persona. De la clase de Abías se nos habla de que era una línea de sacerdotes que habían sido escogidos en los tiempos de David. Habían aproximadamente unas 24 clases de línea de sacerdotes. Y la clase de Abías, y esto es muy particular porque cuando me detuve a meditar en estos pasajes, dice que la clase de Abías era la número 8 de entre 24. Y cuando hablamos que a Zacarías le tocó la oportunidad, que eran aproximadamente unos entre 15,000 y 20,000 sacerdotes, así que la oportunidad de poder ministrar en el lugar santo al frente del velo era 2 veces al año como máximo, y mínimo 1 vez al año tenían ese privilegio. Y cuando yo estudiaba esto y veo que la clase de Abías era la número 8, y el número 8 en las escrituras significa, diga conmigo, nuevos comienzos. Me encanta porque entonces aquí comienza Dios a abrir el panorama después de 400 años de silencio, cuando se cierra el antiguo pacto en Malaquías. Y entonces Dios dice, hay un plan y hay un propósito que tengo para la raza humana, y es que ya no quiero que hagan más cosas conforme a la ley, que hagan cosas conforme al hombre. A partir de ahora quiero comenzar un nuevo proceso y se abre un nuevo comienzo para la humanidad. Y entonces Dios empieza a planear desde el inicio de la creación, pero ya a manifestar ese maravilloso propósito. Diga conmigo, propósito divino. Y dice, de la clase de Abías, que era la clase número 8, estaba allí Zacarías y su esposa. Pero dice la escritura que había un pero en esta familia. Eran hombres entregados, era un matrimonio ejemplar. Usted los podía ver yendo a la iglesia todos los días, no faltaban con sus ofrendas. Era un hogar decoroso, piadoso, de buen ejemplo. No había... Leamos nuevamente el versículo, por favor. Dice el versículo, ambos eran justos delante de Dios. Cuando dice que ambos eran justos delante de Dios, es que Dios estaba aprobando el caminar de este matrimonio, de este hogar y de esta familia. Pero el versículo siguiente dice, pero, diga conmigo, no tenían hijo. Y no había mayor frustración para un sacerdote del Señor y en aquel entonces que fuera un padre, que fuera un esposo sin hijos. Porque esto daba a entender en aquel momento en la cultura de que Dios les había abandonado. El que tuviera una esterilidad, la esposa de él, daba una interpretación a la sociedad actual del momento que esta gente estaba desechada por Dios. Pero el versículo dice todo lo contrario, porque eran justos delante de Dios. Y cuando seguimos leyendo dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Diga conmigo, el tiempo había pasado. Versículo siguiente, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo